Esa es una estupidez. ¿Tampoco crees que por eso la inflación de hoy? Pero eso no entender cómo funciona la economía. Pero ¿en qué cabeza cabe? Pero qué mala pasada acaba de sufrir la oposición al gobierno de Argentina, liderado por Javier Milei. Y es que pensaron que mandando a Cristina Fernández de Kirchner, presidente, vicepresidente anteriormente, y que si bien ahora no tiene ningún cargo político, influye de igual forma en la política argentina. Pensaron que con ella atacando lograrían desestabilizar al gobierno actual. Pero lejos de eso, lo único que logró Cristina no es solo quedar como una ignorante en economía tras la respuesta que le hizo Javier Milei y que más adelante veremos, sino que además terminó fragmentando, dividiendo a su propio equipo, a la oposición. Y si quieren saber por qué lo digo, quédense hasta el final del video. Pero primero veamos cómo es que empezó la cosa, ¿no? Porque si bien Javier Milei lleva en funciones como presidente aproximadamente 2 meses y ya logró algunos objetivos económicos que tenía planificados, lo cierto es que aún así la situación económica de Argentina sigue siendo muy lamentable. Y esto es algo que se esperaba, pues tras todos estos años de decadencia es evidente que la situación no es tan fácil de aliviar. ¿Y por qué menciono eso? Porque esta situación actual es también en parte responsabilidad de personas como Cristina Fernández de Kirchner, que como les dije estuvo en el poder bastantes años y no logró mejorar muchas cosas, por no decir nada. Pero aún así, Cristina tuvo la cara para salir a criticar a un gobernante que lleva 2 meses, como repito. ¿Y qué fue lo que dijo? Porque quizá por ahí Cristina quiere aportar, después de mucho tiempo, algo. Veamos cuál fue su crítica. Y es que en el día de San Valentín, en el día de ayer, Cristina publicó en sus redes sociales lo siguiente. En el día de San Valentín y como siempre, enamorada de la patria, comparto con ustedes el documento de trabajo Argentina en su tercera crisis de deuda. Cuadro de situación. Va con cita de Juan Bautista Alberdi. Ahora, ¿de qué se trata? Se trata de este documento que titula Argentina en su tercera crisis de deuda. Un documento con más de 33 páginas que si ustedes quieren pueden leer. Pero para el que no quiera perder la paciencia, le comento que lo que intentó hacer Cristina Fernández en estas 36 páginas es demostrar que la inflación ha sido desencadenada por el déficit y la deuda, y no por la emisión, y no por la impresión de billetes que hicieron ella y los suyos, que hicieron los que estaban en el poder durante estas últimas décadas. Es decir, prácticamente trata de lavarse las manos, responsabilizando anteriores gestiones como la del expresidente Mauricio Macri únicamente, porque es evidente que todas las gestiones tienen un grado de responsabilidad en la situación en la que está ahora Argentina, pero no todos lo han hecho de igual manera. Y recalco esto porque es evidente que todos los gobiernos anteriores tienen un grado de responsabilidad en la situación actual argentina, pero hay unos que tienen mucha más responsabilidad, como es el caso. Pese a todo eso, aún así Cristina no quiso aceptar ningún tipo de responsabilidad. Y el colmo es que ahora viene echándole la culpa de una futura crisis al gobierno de Javier Milei, que como les dije, tiene 2 meses. Pero por si esto fuese poco, incluso intentó dividir a la derecha, diciendo que Trump está en las antípodas de Javier Milei, solamente con el objetivo de dividir, porque sabemos que Milei y Donald Trump tienen más coincidencias políticas, por lo menos, que con Cristina o con los suyos. Pero esta contundente crítica al gobierno de Javier Milei y este intento de fragmentar a la derecha no le funcionó del todo, a decir verdad, porque Javier Milei horas después le respondió magistralmente. Y si digo magistralmente es por la tremenda cátedra de economía, la tremenda lección económica que le dio y que quiero que escuchen. El análisis que hace Cristina, justamente lo que uno ve es que ella ignora, sí, algunas cuestiones básicas de la economía.
y eso eso me gustaría que también lo discutamos en algún momento. ¿Qué cuestiones básicas? Por ejemplo, no, porque esto es muy interesante. Ella dice que me acusa a mí de que yo digo que el déficit fiscal genera inflación, lo cual es mentira. Yo nunca dije que el déficit fiscal genera inflación. La emisión monetaria. Lo que genera inflación es la emisión monetaria. Porque vos podés tener déficit fiscal, lo financiás con endeudamiento, no tenés un problema. Como la mayoría, muchísimos países. Exacto. Entonces, por ejemplo, si vos estuvieras en una economía cerrada y vos te estás endeudando, entonces va a subir la tasa de interés y vas a tener un poquito de presión en precios por la caída de la demanda de dinero. Y si estás en una economía abierta, ni siquiera pasa eso. Con lo cual, eso, digamos, es falso lo que dice. Entonces ella arma lo que se llama un nombre de paja y acusa desde ese lado. Ahora, cuando el déficit fiscal es financiado con emisión monetaria y esa emisión monetaria hace que la oferta exceda la demanda, es ahí donde aparece el problema de precio. Parece que eso no se lo explicaron bien. O sea, o no lo entienden, no lo sé. Bueno, entonces, como pudieron observar aquí, primero Javier Milei no solamente demuestra que lo que hizo Cristina fue tergiversar, fue distorsionar sus palabras, porque según Cristina, Javier Milei explica la inflación como consecuencia del déficit, cuando, según hemos escuchado, Milei no dice eso. Explica que la inflación es consecuencia de la impresión de billetes, de la maquinita. Y por ahí ya empezamos mal, porque empezamos mintiendo. Pero eso no fue lo único, y es que además Javier Milei también le explica a Cristina Fernández que la inflación no es ocasionada por la deuda y por el déficit, sino que más bien es ocasionada por lo que hacían las anteriores gestiones ante estas dos cuestiones. ¿Y qué es lo que hacían anteriores gestiones? Imprimir. ¿Imprimir para qué? Para tratar de pagar, tratar de cubrir el déficit, ya que las cuentas no les daban, ya que gastaban de más. Y si es que no podían imprimir tanto, optaban por endeudarse. Así que podemos decir que no, el causante de la inflación no era la deuda o el déficit, sino más bien lo que hacían los políticos de ese momento, entre los cuales está ella. ¿Qué era qué? Imprimir más billetes. Pero eso no fue lo único que ocurrió, y es que luego de que Javier Milei dejara básicamente como una ignorante a Cristina Fernández de Kirchner con argumentos, lo cierto es que por el lado de la oposición no pudieron hacerse de la vista gorda. ¿Por qué lo digo? Porque dentro de la oposición no solamente están los kirchneristas, también están los peronistas. Sin embargo, hay grandes diferencias, que a mi parecer se han acrecentado mucho más después de lo que hizo Cristina. Porque por un lado tenemos a los peronistas, aquellos que defienden el movimiento justicialista como lo es Guillermo Moreno. Y por otro lado tenemos a los kirchneristas, aquellos que básicamente tomando pedacitos, retacitos, desfigurando al movimiento justicialista, decidieron convertirlo en una especie de Frankenstein mezclado con el movimiento progresista, con el movimiento woke. Y pese a tener algunas coincidencias, los peronistas, ahora representados por Guillermo Moreno, han decidido volcarse contra el kirchnerismo representado por Cristina Fernández de Kirchner. Es decir, estamos presenciando toda una pelea dentro de la oposición. Y si digo esto, es por lo que ha dicho este líder peronista llamado Guillermo Moreno contra Cristina. Atentos, por favor. ¿Qué necesidad tenía de hablar de economía si no sabe? No, hoy demostró que sabe, por lo menos. Pero escúchame, Brancatelli, por favor. Por favor. A ver. Quizá algunos no conocen a Brancatelli, pero se trata de un periodista que trabaja en C5N, un medio bastante sesgado y parcializado de izquierda. Y creo que ustedes lo han podido notar, porque acá este Brancatelli trata de defender a Cristina Fernández de Kirchner. Pero miren... Como si yo te quisiera enseñar a vos comunicación. Porque, a ver, ¿en qué no estás de acuerdo? No sabe de economía, ¿para qué habla de lo que no sabe? Con esos cuadros ridículos que mostró. Innecesario, demostró que no saben nada, ni ella ni el que se los hizo. ¡Nadie! Incluso acá, este líder peronista, Guillermo Moreno, da a entender que quien redactó todo este artículo, todas estas 33 páginas para destrozar, entre mil comillas, al gobierno de Javier Milei, ni siquiera fueron redactadas por ella directamente, sino por
y algunos economistas detrás que, según el mismísimo líder peronista, que según una parte de la oposición son ridículos. Cristina, saber de economía. No tiene que hablar de lo que no sabe, es un error garrafal. Bueno, ¿realmente crees o compartís al menos esta idea que la principal responsabilidad o el factor determinante en la inflación que hoy tenemos tiene que ver con el endeudamiento previo de Macri, la evasión y las ganancias desmedidas? Esa es una estupidez. ¿Tampoco crees que por eso la inflación de hoy? Pero eso no entender cómo funciona la economía. ¿Pero en qué cabeza cabe? Te acabo de decir, el país se endeudó como nunca en el plan de convertibilidad. Y nunca tuvo la inflación más baja que en el plan de convertibilidad, incluso tuvo deflación. ¿Y hoy por qué? Como vieron, el periodista sigue tratando de defender a Cristina, pero es que este líder peronista no se le acepta ninguna, no se le acepta ninguna. Va a decir las cosas tal y como son. Va a dejar en evidencia que Cristina económicamente es una ignorante. Y esto ni la oposición lo puede negar. Ahí lo tienen. Decímelo vos en un minuto. ¿Y por qué es la inflación de hoy? ¿A qué le atribuís inflación tan alta? Escúchame, ¿vos me entendiste? Sí, recién explicaste que es. Bueno, entonces no repitas más esa estupidez que dijo Cristina. Como vieron, así miran dentro de la oposición conformada por tantos sectores políticos a Cristina Fernández de Kirchner tras la gran metida de pata que hizo. Y digo gran metida de pata, no solamente porque obviamente, como ya hemos visto, se mostró como una persona que sabe muy poco de economía, sino lo digo también porque, como han podido observar, ha ocasionado una gran grieta en la oposición cuando trató de hacer justamente lo contrario, porque como vimos anteriormente, ella trató ¿de qué? Trató de dividir a aquellos que apoyan a Javier Milei diciendo que Javier Milei no era Donald Trump y tal cosa, pero al final creo que ella misma terminó disparándose a los pies, porque terminó dividiendo a los suyos. Pero bueno, quisiera saber qué opinan, porque con una oposición como esa, fuera de lo que haga el gobierno liderado por Javier Milei, yo estoy segura que primero no lo sacan y que segundo van a tenerla muy difícil para ganarse a la gente, para que la gente y no sus diputados se ponga en contra de las reformas económicas. ¿Cómo espera Cristina que la gente la escuche y la apoye si es que no sabe nada de economía? El principal problema de Argentina ahora. Y no solo lo digo porque Javier Milei le respondió y le explicó por qué motivo se causa la inflación. Lo digo también porque incluso economistas dentro de la oposición, que en teoría son los suyos, la dejaron de igual forma. La dejaron como una ignorante. Pero bueno, no sabemos qué puede pasar en Argentina. Quisiera saber qué opinas más bien en los comentarios que te estaré leyendo. También por acá te dejo mis redes sociales si es que quieres conocerme un poco más. Soy Francesca, nos vemos. Acabo de golpear el micrófono. Soy Francesca y nos vemos en el siguiente video. Hasta pronto.